Mis padres vendieron mi auto para financiar la boda de mi hermano. 3 años después, me llamaron desesperados porque él perdió todo y necesitaba un lugar donde vivir. Hace unos años, cuando estaba en mi último año de secundaria, mis padres me compraron un auto usado como regalo de cumpleaños. No era nada lujoso, pero era mío, y para mí representaba independencia. Me encantaba ese viejo sedán. Lo cuidaba como si fuera un coche de lujo, lavándolo cada semana y ahorrando para arreglarle algunos detalles pequeños, como el aire acondicionado, que nunca funcionó bien. El auto era mi escape. Vivíamos en un pequeño pueblo de Kansas donde no había mucho que hacer, así que tener un coche significaba que podía conducir a cualquier lado, desde el centro comercial hasta el cine en la ciudad más cercana. Era una libertad que valoraba enormemente. Mis padres siempre habían sido un poco duros conmigo. Soy la más joven de 3 hermanos y, para ser honesta, siempre me sentí como el último lugar en la lista de prioridades. Mi hermano mayor era el genio de la familia, y mi hermana del medio era la artista. Yo, por mi parte, siempre fui la que tenía que trabajar más duro para destacar. Por eso, cuando mis padres me regalaron el auto, pensé que finalmente me estaban reconociendo un poco. Quizá estaban orgullosos de mí, después de todo. Pero esa ilusión no duró mucho. Unos meses después de recibir mi auto, mi hermano anunció que se casaría con su novia de años. Todos en la familia estaban emocionados, y mis padres, en particular, estaban extasiados con la idea de organizar una gran boda. Querían que todo fuera perfecto, un salón elegante, comida gourmet, un DJ increíble, el vestido de novia de ensueño para su futura nuera. Sin embargo, había un pequeño problema: no teníamos mucho dinero. Mi papá trabajaba como mecánico y mi mamá era cajera en un supermercado. No estábamos en la miseria, pero tampoco éramos ricos. Yo sabía que una boda grande no era algo que pudiéramos permitirnos sin endeudarnos, y lo asumí como una exageración más de mis padres. Un día, mientras estaba en clase, recibí un mensaje de texto de mi mamá que decía: por favor, no te alarmes, pero necesitamos hablar sobre algo importante esta noche. Sentí un pequeño nudo en el estómago porque sabía que cuando mi mamá usaba esa frase, rara vez traía buenas noticias. Esa noche, después de cenar, mis padres me pidieron que me sentara con ellos. Mi papá, visiblemente incómodo, fue directo al punto: sabemos cuánto valoras tu auto, pero creemos que todos tenemos que hacer sacrificios por el bien de la familia. Decidimos venderlo para ayudar con los costos de la boda de tu hermano. Me quedé en silencio por un momento. Luego, pregunté con incredulidad: ¿mi auto? ¿El que ustedes me regalaron? El que yo cuido y mantengo con mi propio dinero. Mi mamá asintió, tratando de suavizarlo. Cariño, pensamos que lo entenderías. Es para tu hermano. La boda es algo importante para él, para toda la familia. Intenté razonar con ellos. Les expliqué cómo usaba el coche para ir a la escuela, a mi trabajo de medio tiempo, y que me había vuelto dependiente de él. Pero no querían escuchar. Podemos arreglar que tomes el autobús, dijo mi papá, como si fuera una solución obvia y sencilla. Lo peor de todo fue que ni siquiera me pidieron mi opinión antes de tomar la decisión. Ya lo habían vendido, esa misma mañana. Todo lo que quedaba del coche era una sensación de vacío en el garaje y un sobre con dinero en efectivo sobre la mesa, destinado a la boda de mi hermano. Sentí una mezcla de rabia, tristeza y traición. Pero en mi familia, levantar la voz o discutir con mis padres nunca terminaba bien, así que simplemente me levanté de la mesa y me encerré en mi habitación. Esa fue la primera vez que me di cuenta de que, en mi familia, yo siempre sería el último en la lista de prioridades. Los meses que siguieron después de la venta de mi auto fueron un verdadero infierno emocional para mí. Aunque trataba de seguir adelante, no podía dejar de sentirme invisible. Mi hermano, en cambio, parecía estar en la cima del mundo. Cada conversación en casa giraba en torno a los planes para su boda, el menú, los centros de mesa, los trajes, todo eso mientras yo tomaba el autobús todas las mañanas a mi trabajo y luego a la escuela. Lo más frustrante era que nadie parecía darse cuenta de lo que estaba sacrificando. Ni mi hermano ni su prometida mencionaron una sola vez lo del auto, ni siquiera un gracias superficial. Era como si todo lo que había hecho no tuviera ningún valor. El día de la boda llegó, y debo admitir que fue impresionante. La ceremonia fue en un elegante salón en las afueras de Tepique, con una decoración impecable y un catering que fácilmente costó una fortuna. Todo el mundo estaba radiante de felicidad, incluyendo mis padres, que se desvivían por atender a los invitados y asegurarse de que todo saliera perfecto. Yo, por mi parte, me sentí como una extraña en mi propia familia. Me había esforzado por sonreír y actuar como si todo estuviera bien, pero por dentro, no podía evitar sentirme resentida. Había trabajado duro para ahorrar dinero, cuidar de mi coche, y todo eso se había desvanecido en un abrir y cerrar de ojos. Después de la boda, pensé que las cosas se calmarían y que tal vez mi sacrificio sería, de alguna manera, reconocido. Pero la realidad fue diferente. Mi hermano y su esposa comenzaron a depender aún más de mis padres.
Primero fueron pequeños préstamos para cubrir gastos inesperados, luego el pago de unas vacaciones que necesitaban porque organizar una boda había sido demasiado estresante. Mi relación con mi hermano, que ya era algo distante, se deterioró por completo. No podía mirarlo sin recordar lo que había perdido por su boda. Intenté concentrarme en mis estudios y en mi trabajo, pero el resentimiento seguía ahí, creciendo lentamente en el fondo de mi mente. Pasaron un par de años, y mientras yo seguía trabajando duro para ahorrar dinero para la universidad, la vida de mi hermano comenzó a derrumbarse. Al principio, fue algo sutil, rumores de que había perdido su trabajo y estaba teniendo problemas para encontrar otro. Luego, su esposa empezó a pasar más tiempo en casa de sus padres, y finalmente, la noticia de que ella había decidido separarse. Mi hermano volvió a casa de mis padres con una maleta y una expresión derrotada. A pesar de todo, mis padres lo recibieron con los brazos abiertos, como siempre lo habían hecho. Yo, en cambio, me sentí dividida entre la compasión y la frustración. Las semanas se convirtieron en meses, y durante ese tiempo, mi hermano no hizo ningún esfuerzo por reconstruir su vida. Pasaba los días viendo televisión en el sofá y saliendo con amigos por la noche. Mis padres, aunque visiblemente cansados, seguían financiando todo, su comida, su ropa, e incluso sus salidas nocturnas. Un día, mientras estaba en mi cuarto revisando algunas tareas, escuché a mis padres discutir en la sala. No era algo habitual, ya que casi nunca se enfrentaban entre ellos. Salí de mi cuarto, y aunque no quería involucrarme, no pude evitar escuchar cuando mi papá levantó la voz. No podemos seguir financiando esto. Nos estamos quedando sin ahorros, y él no está haciendo nada por su cuenta, ni siquiera ha buscado un trabajo en meses. Mi mamá, siempre protectora con mi hermano, intentaba justificarlo. Él está pasando por un mal momento, necesita nuestro apoyo. Ahí fue cuando, por primera vez en mucho tiempo, decidí intervenir. ¿Por qué siempre tiene que ser su responsabilidad? ¿Alguna vez han pensado en lo que yo necesito? Ustedes vendieron mi auto para financiar su boda, y ahora ni siquiera están considerando ponerle un límite. Esto no es justo. Mi papá se quedó callado, pero mi mamá me miró con una mezcla de sorpresa y dolor. Sabes que todo lo que hacemos es por el bien de la familia. Tú siempre has sido fuerte, y confiamos en que puedes manejar estas cosas sola. Eso fue todo. No aguanté más. ¿Manejarlo sola? Claro, como siempre. Mientras yo me rompo el lomo para ahorrar, él está aquí, viviendo gratis, sin levantar un dedo. Si eso es lo que ustedes consideran familia, entonces no quiero ser parte de esto. Después de esa discusión, hubo un silencio incómodo en la casa. Nadie mencionó el tema durante varios días, pero las tensiones eran evidentes. Mis padres apenas me dirigían la palabra, y mi hermano parecía fingir que yo no existía. Por mi parte, me encerré en mi propio mundo, centrándome en mi trabajo y mis estudios. Sin embargo, la situación en casa continuó deteriorándose. Mi hermano no hacía el más mínimo intento de cambiar. Pasaba los días viendo televisión, jugando videojuegos, o saliendo con amigos. Cada vez que alguien intentaba hablar con él sobre buscar trabajo, simplemente se excusaba diciendo que todavía estaba procesando todo lo que había pasado con su matrimonio. Mis padres, por más que intentaban justificarlo, empezaron a mostrar signos de agotamiento. El dinero estaba desapareciendo rápidamente, y aunque mi papá seguía trabajando largas horas, apenas lograban mantenerse al día con las facturas, las deudas y los gastos de mi hermano. Una noche, mientras cenábamos, mi papá finalmente habló. No podemos seguir así. Tenemos que tomar una decisión. No sé cuánto más podemos mantener esto, y tú, señaló a mi hermano con una seriedad que rara vez mostraba. Necesitas ponerte de pie y encontrar una solución. Mi hermano suspiró como si estuviera siendo injustamente atacado. ¿Y qué quieren que haga? No es tan fácil encontrar trabajo ahora. Todo el mundo está pasando por cosas. Todos estamos pasando por cosas, le respondí, incapaz de contenerme más. Pero no te ves haciendo ningún esfuerzo. No has enviado un solo currículum, ni siquiera has buscado un trabajo temporal. Todo este tiempo, solo te has estado aprovechando de ello. Mi hermano me miró con desprecio, pero no dijo nada. En lugar de responder, simplemente se levantó de la mesa y se fue a su cuarto, como hacía siempre que alguien lo enfrentaba. Mis padres no dijeron nada, pero sus caras lo decían todo. Unas semanas después de esa conversación, las cosas llegaron a un punto crítico. Un día, llegué a casa después de trabajar y encontré a mis padres sentados en el sofá con caras sombrías. Había papeles sobre la mesa, facturas, estados de cuenta bancarios, y lo que parecía ser una carta del banco. Mi mamá se veía al borde de las lágrimas mientras mi papá hablaba. Nos estamos quedando sin dinero. Apenas logramos pagar la hipoteca este mes, y la tarjeta de crédito está casi al tope. Si seguimos así, podríamos perder la casa. Por un momento, me quedé en silencio, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Mi mente estaba en blanco, pero luego me invadió una sensación de indignación. ¿Y qué piensan hacer al respecto? ¿Van a seguir manteniéndolo hasta que todos terminemos en la calle? Mi mamá intentó defenderse. Es tu hermano.
Es parte de la familia. No podemos simplemente echarlo. ¿Y qué hay de mí? No soy parte de esta familia. No cuenta todo lo que he hecho por ustedes. Vendieron mi auto para financiar su boda, y ahora, después de todo lo que ha hecho, todavía lo están defendiendo. Fue en ese momento cuando mi papá, normalmente callado en este tipo de discusiones, se puso de pie y habló con una voz firme. No podemos seguir así. Tenemos que hacer algo antes de que sea demasiado tarde. Esa noche, decidieron que mi hermano debía mudarse. Le dieron un ultimátum. Tenía 3 meses para encontrar un trabajo y empezar a pagar su parte, o tendría que irse. Cuando le dieron la noticia, mi hermano reaccionó de la forma más predecible posible, con una explosión de ira. ¿De verdad me van a echar, después de todo lo que he pasado? Soy su hijo, por el amor de Dios. No te estamos echando, pero tienes que hacer algo por tu cuenta. No podemos seguir sosteniéndote indefinidamente, respondió mi papá, tratando de mantener la calma. Mi hermano no quiso escucharlos. Empacó unas cuantas cosas y salió de la casa esa misma noche, dejando el resto de sus pertenencias atrás. No dijo a dónde iba, y nadie se molestó en preguntarlo. Esa fue la última vez que lo vimos durante un tiempo. Los meses siguientes fueron extrañamente tranquilos en casa. Mis padres parecían abatidos, pero también aliviados de no tener la carga constante de mi hermano en sus vidas. Poco a poco, empezaron a ponerse al día con las deudas y a estabilizar sus finanzas. Yo seguí con mi vida, aunque todavía sentía una mezcla de resentimiento y tristeza. Por más frustración que me causara mi hermano, seguía siendo familia. Me preguntaba dónde estaba y cómo se las estaba arreglando, pero nunca me atreví a preguntar. Las cosas finalmente parecían estar volviendo a la normalidad, hasta que, una tarde, recibí una llamada inesperada. Era mi mamá, y su voz temblaba mientras hablaba. Necesitamos que vengas a casa. Tu hermano está aquí, y necesitamos tu ayuda. Cuando mi mamá me llamó, no sabía qué esperar. Su tono era tan serio, tan lleno de urgencia, que no tuve tiempo de dudar. Dejé lo que estaba haciendo y manejé de inmediato a casa. Al llegar, vi el auto de mi hermano estacionado frente a la casa, aunque apenas lo reconocí. Estaba sucio, con una llanta desinflada y lleno de abolladuras. Entré por la puerta y lo encontré sentado en el sofá, con la cabeza entre las manos, mientras mis padres lo observaban desde la mesa del comedor. El ambiente era pesado, tenso, como si todos estuvieran conteniendo la respiración. ¿Qué pasó?, pregunté, tratando de mantener la calma. Mi hermano levantó la vista hacia mí, y por primera vez en años, lo vi vulnerable. Sus ojos estaban rojos, su cabello despeinado, y llevaba la misma ropa que probablemente había usado por varios días. Se veía derrotado. Lo perdí todo, murmuró. Mis padres comenzaron a explicar. Después de irse de casa, mi hermano había intentado vivir por su cuenta, pero las cosas no habían salido como esperaba. Se había quedado sin trabajo poco después de irse, al no poder pagar el alquiler, lo desalojaron. Desde entonces, había estado durmiendo en su auto y dependiendo de amigos para comer. ¿Y qué quieres que haga yo?, pregunté, tratando de controlar el enojo que empezaba a burbujear en mi pecho. Mi mamá intervino antes de que él pudiera responder. Necesita un lugar para quedarse. Pensamos que, tal vez, podrías ayudarlo. Fue como si el aire se escapara de mis pulmones. Miré a mis padres con incredulidad. ¿Están diciendo que quieren que lo lleve a mi apartamento? ¿Que lo cuide yo? No para siempre, dijo mi papá, con una voz que intentaba ser tranquilizadora. Solo hasta que se estabilice un poco. Me quedé en silencio, procesando sus palabras. Sentí una mezcla de emociones, enojo, frustración, pero también una pizca de lástima. Mi hermano, por más irresponsable que fuera, parecía un hombre completamente roto. Pero eso no cambiaba el hecho de que había pasado años sintiéndome relegada por su culpa, sacrificando cosas por él sin que nadie lo reconociera. ¿Por qué no puede quedarse aquí?, pregunté finalmente. Mis padres se miraron, incómodos. Mi mamá habló primero. Es que, ya no podemos más. Tu papá y yo estamos cansados. Amamos a tu hermano, pero esta situación ha sido demasiado. Si sigue aquí, no podremos ayudarlo de verdad. Por un momento, pensé en negarme rotundamente. Había trabajado demasiado para construir mi vida lejos de las sombras de mi hermano y de mis padres. Pero algo en mí se detuvo. Miré a mi hermano, quien apenas podía levantar la vista. Está bien, dije al fin, con un tono frío. Pero solo unas semanas. Y quiero dejar algo claro, si no haces un esfuerzo por cambiar, te irás. Mis padres parecieron aliviados, pero mi hermano no dijo nada. Solo asintió, como si aceptar mi ayuda fuera el último clavo en el ataúd de su orgullo. Los primeros días de tener a mi hermano en mi pequeño apartamento fueron incómodos. Él apenas hablaba, pasaba la mayor parte del tiempo durmiendo o sentado frente al televisor. Aunque se veía derrotado, aún había algo en su actitud que me molestaba, una especie de apatía que me hacía pensar que no estaba aprovechando esta nueva oportunidad. Después de una semana, decidí confrontarlo. Si vas a quedarte aquí, necesitas hacer algo. No voy a mantenerte.
Mi hermano suspiró y asintió lentamente. Estoy buscando trabajo, dijo con voz débil. ¿De verdad, o solo lo dices para que te deje en paz? Esa pregunta lo hizo reaccionar. Me miró con algo de rabia en los ojos. No es tan fácil como crees. No todo el mundo tiene suerte como tú. Eso me hizo estallar. ¿Suerte? ¿Crees que mi vida ha sido suerte? Yo trabajé para cada cosa que tengo. Mientras tú desperdiciabas el dinero de nuestros padres, yo estaba tomando autobuses, trabajando horas extras y estudiando hasta tarde. Esto no tiene nada que ver con suerte. Tiene que ver con responsabilidad. Mi hermano no respondió. Se quedó en silencio por un largo rato antes de murmurar, lo siento. No esperaba escuchar esas palabras de él, y por un momento, no supe qué decir. Con el tiempo, mi hermano comenzó a hacer pequeños esfuerzos. Salía más seguido para dejar solicitudes de empleo y comenzó a ayudar con las tareas del apartamento. A pesar de mi escepticismo, parecía estar intentando cambiar. Un día, llegó a casa con una sonrisa tímida. Conseguí un trabajo, dijo. Era un puesto básico en un almacén, pero era un comienzo. Y aunque me costaba admitirlo, me sentí un poco orgullosa de él. Por primera vez en años, parecía estar tomando el control de su vida. Sin embargo, mi relación con mis padres seguía siendo tensa. Aunque ellos estaban agradecidos de que hubiera aceptado ayudar a mi hermano, no habían hecho ningún esfuerzo por reconciliarse conmigo. No habían mencionado la venta de mi auto ni las decisiones que tomaron en el pasado. Decidí dejarlo pasar por el momento. Ya no estaba buscando su aprobación. Con el paso de las semanas, mi hermano empezó a dar pasos hacia adelante. No era perfecto, pero ver que realmente intentaba mejorar me ayudó a aliviar algo del resentimiento que había acumulado durante años. Aún así, la convivencia no era fácil. Los viejos patrones no desaparecen de la noche a la mañana, y había días en los que volvía a caer en su apatía. Sin embargo, cada vez que eso ocurría, lo enfrentaba con firmeza, y para mi sorpresa, respondía positivamente, aceptando sus errores. Mientras tanto, mis padres no dejaron de intentar involucrarse. Cada pocos días, mi mamá me llamaba para preguntarme cómo estaba mi hermano, si necesitaba algo, o para sugerirme que fuera más paciente con él. Sus llamadas me irritaban, pero decidí ignorarlas. Sabía que no tenía sentido discutir. El regreso de las viejas dinámicas. Todo parecía estar en un punto de equilibrio, hasta que una tarde, mientras mi hermano y yo cenábamos, recibí una llamada de mi mamá. Contesté, esperando otra pregunta trivial sobre cómo estaba mi hermano, pero lo que dijo me dejó helada. Estamos pensando en vender la casa, dijo con un tono de voz que intentaba sonar casual. ¿Qué? ¿Por qué? Pregunté, desconcertada. Tu papá y yo estamos considerando mudarnos a un lugar más pequeño. La casa es demasiado grande para nosotros dos, y hemos pensado que podríamos ayudar a tu hermano con parte del dinero. Podría usarlo para establecerse mejor, tal vez conseguir un mejor lugar donde vivir. Sentí como la ira volvía a crecer en mi pecho. ¿Están hablando en serio? ¿Vender la casa para seguir ayudándolo? Acaba de empezar a levantarse. Esto no va a solucionar sus problemas a largo plazo. Mi mamá trató de calmarme. Es solo temporal. Sabemos que está mejorando, pero aún necesita un empujón. Corté la llamada antes de que pudiera decir más. No podía creerlo. Una vez más, mis padres estaban dispuestos a sacrificarlo todo por mi hermano, sin pensar en las consecuencias. Cuando le conté a mi hermano lo que habían dicho, esperaba que estuviera de acuerdo con ellos, como siempre. Pero para mi sorpresa, se mostró visiblemente incómodo. No quiero que hagan eso, dijo con voz baja. Ya les he quitado demasiado. No puedo seguir arrastrándolos conmigo. Sus palabras me sorprendieron. Por primera vez, parecía comprender el impacto de sus acciones en nuestra familia. Esa conversación marcó un punto de inflexión. Mi hermano comenzó a trabajar más horas en su empleo y, poco después, consiguió un segundo trabajo como repartidor. Aunque no era ideal, lo estaba haciendo. También comenzó a ahorrar dinero, incluso ofreciéndose a pagar una parte de los gastos del apartamento. Un día, mientras desayunábamos, me miró y dijo, gracias por no darme por perdido. No sabía cómo responderle. Durante años, había acumulado tanto resentimiento que nunca imaginé que podría sentir algo más. Pero en ese momento, sentí algo que no esperaba, orgullo. Con el tiempo, mi hermano consiguió un lugar propio. No era nada lujoso, pero era suyo, y eso significaba todo para él. Seguimos viéndonos de vez en cuando, y aunque nuestra relación no es perfecta, es mucho mejor de lo que solía ser. Por otro lado, mi relación con mis padres sigue siendo complicada. Aunque han tratado de acercarse a mí, todavía no han reconocido plenamente cómo sus decisiones me afectaron. Pero he llegado a aceptar que tal vez nunca lo hagan.